Es fascinante reflexionar acerca de la tecnología y las invenciones concebidas por nuestros antecesores. Es impresionante considerar cómo lograron erigir estructuras tan asombrosas y desarrollar herramientas que parecían casi inalcanzables para su época. En este vídeo, contamos con todas las evidencias necesarias para demostrar cuán inventivos fueron realmente nuestros ancestros. Prepárate para quedar asombrado. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría presentar nuestro nuevo canal. Bienvenidos a Mistilab. Este es un lugar donde nos embarcamos en la tarea de desentrañar los misterios del universo. Un lugar donde la exploración del saber es nuestra principal misión. Desde las maravillas de la arqueología hasta los hallazgos más enigmáticos, desde la belleza del arte hasta la complejidad de la tecnología, Mistilab es un escenario de descubrimiento y aprendizaje. ¿Están listos para descubrir? El enlace al nuevo canal está en la descripción y en los comentarios fijados. Cuento con ustedes para apoyarnos suscribiéndose. El mapa del mundo de Ptolomeo es una fascinante representación del mundo tal y como era conocido por las sociedades greco-romanas del siglo II. Se basó en la información contenida en el libro Geografía de Ptolomeo, que fue escrito alrededor del año 150. El mapa es notable por ser el primero en utilizar líneas longitudinales y latitudinales y en especificar lugares terrestres mediante observaciones celestes. Aunque la obra original de Ptolomeo estaba acompañada de mapas, ninguno ha sobrevivido hasta nuestros días. En su lugar, el mapa con el que estamos familiarizados hoy fue reconstruido a partir de las coordenadas de Ptolomeo por monjes bizantinos bajo la dirección de Maximus Planudes, alrededor de 1295. Los continentes del mapa son Europa, Asia y Libia, mientras que el océano global es visible solo al oeste. Sin embargo, debido al error de Ptolomeo en la medición de la circunferencia de la Tierra, el Mediterráneo se extiende demasiado en términos de grados de arco. El mapa también muestra a la India delimitada por los ríos Indo y Ganges, pero su península es mucho más corta. En su lugar, Sri Lanka está representada como grandemente ampliada. La geografía y el mapa derivado de ella probablemente jugaron un papel importante en la expansión del Imperio Romano hacia el este, ya que muchos puertos comerciales romanos fueron identificados como India. Existe una red de túneles subterráneos que serpentean bajo Gilmerton Cove, en las cercanías de Edimburgo, en Escocia. Los túneles son tan reconocidos por los habitantes locales que fueron abiertos como atracción divertida para los niños en 2003, quienes los ven poco más que un patio de recreo con cualidades de laberinto. Sin embargo, su verdadera historia es algo más sombría que eso. Se cree que los túneles tienen más de 2000 años y a lo largo de los siglos habrían albergado a contrabandistas, caballeros templarios y antiguos druidas. El verdadero origen de estas mesas y sillas de piedra, talladas directamente en la roca, nunca ha sido identificado. Un herrero local, llamado George Patterson, afirmó haber excavado los túneles él mismo en 1724, pero es más probable que simplemente los haya redescubierto e intentado presentar la obra como suya. Solo removió parcialmente los escombros cuando encontró la entrada a los túneles, lo que explicaría por qué dos de ellos aún están bloqueados. El diseño de los túneles tiene más en común con las tradiciones celtas que con cualquier cosa del siglo XVIII, pero lamentablemente, probablemente nunca sabremos la verdad. En lo que respecta al enigma resuelto, lo que se veía como el pequeño misterio del mundo se refiere a un conjunto de miniaturas de boj de 500 años de antigüedad que desde hace tiempo desconciertan a académicos y eruditos. Las representaciones del cielo, el infierno y la vida en la tierra, talladas en detalles intrincados en los artefactos, son tan desconcertantes como impresionantes. Eran el artículo imprescindible de su tiempo. El rey Enrique VII de Inglaterra llevaba uno consigo a todas partes, lo que los llevó a ser vistos como un símbolo de estatus. Parece que fueron apreciados por cerca de 20 años, y luego desaparecieron de la historia. No hay registros contemporáneos de quién los hizo o cómo. Ni siquiera somos capaces de recrearlos utilizando métodos modernos. Solo 135 ejemplos han sobrevivido hasta nuestros días. 30 de ellos fueron estudiados por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 2016, revelando que cada una de las piezas fue creada haciendo un círculo de bojo, bisecándolo, cortándolo en discos finos,
tallando los discos y luego volviéndolos a ensamblar de forma tan cuidadosa que las uniones son invisibles. La madera proviene de Bélgica y, sorprendentemente, todo el trabajo en cada pieza parece haber sido realizado por la misma persona. No podemos trazar un relato completo sobre tecnología antigua misteriosa sin hacer al menos una visita a Irlanda. La isla Esmeralda está llena de enigmáticos megalitos antiguos, pero quizás ninguno sea más misterioso que Carrowmore. Los arqueólogos que lo descubrieron en Sligo se hallaban en medio del proceso de excavación cuando se dieron cuenta de que no estaban tratando con una sepultura ordinaria. Aunque partes de la estructura parecen, de hecho, un sepulcro, el diseño sencillamente no concuerda con ningún otro en el país. Para empezar, parece que se utilizó para más que simples entierros. Existen tumbas en Carrowmore de más de 5.000 años de antigüedad, pero también hay un montículo que se asemeja a un pequeño escenario y una trinchera cavada alrededor del montículo, como si estuviese destinada para que la gente se colocase y observase el escenario. ¿Acudían los antiguos habitantes de Sligo aquí para representar obras de teatro ante los muertos? ¿Por qué hay tan fuertes restos de carbón en el suelo? Carrowmore es un lugar que nos impulsa a formular muchas preguntas, pero no es tan eficaz proporcionándonos respuestas. Volviendo al tema de la era precolombina en América, ¿qué debemos pensar de estos discos de piedra que se han recuperado de sitios en todo el sur de California? Los arqueólogos los han denominado cogstones debido a su forma, pero es improbable que hayan sido parte de cualquier maquinaria. Su propósito permanece como un misterio. Los historiadores han señalado que hay más que una simple similitud entre estos supuestos cogstones y las igualmente controvertidas ruedas dentadas de bronce que se descubrieron en Perú hace algún tiempo, pero aún no se ha establecido una conexión entre ambos conjuntos de artefactos. La mayoría de las piedras se pueden encontrar en el valle del río Santa Ana, lo que sugiere la posibilidad de que una antigua civilización desconocida se estableció allí en tiempos remotos. Aunque nunca es fácil proporcionar una fecha precisa para los artefactos de piedra, los científicos creen que la mayoría de las piedras fueron esculpidas entre 5 y 8.000 años atrás. Curiosamente, muchas de las piedras tienen una perforación en el centro perfectamente cuadrada. Nosotros utilizaríamos maquinaria para lograr una forma tan perfecta si estuviésemos elaborando estos objetos de piedra hoy. Pero cómo estos antiguos artesanos lograron hacerlo sin tal tecnología en el pasado es desconocido. En el siglo XVIII, el hallazgo del frasco de Leyden revolucionó el estudio de la electricidad. Este recipiente de cristal alberga una carga eléctrica de alta tensión entre los conductores interno y externo, fabricados de lámina metálica. El terminal metálico se proyecta desde la tapa del frasco para establecer contacto con la lámina interna. Peter van Musschenbroek, de los Países Bajos, y el clérigo alemán Ewald Georg von Kleist descubrieron de forma independiente el frasco de Leyden en 1745. Se empleó para realizar los experimentos iniciales en electricidad y se convirtió en el primer medio para acumular y preservar carga eléctrica en grandes cantidades. Esto permitió a los investigadores descargar la carga eléctrica a su antojo, superando una limitación significativa en las primeras investigaciones sobre conducción eléctrica. Los frascos de Leyden aún se utilizan en educación para demostrar los principios de la electrostática. Se estima que el frasco de Leyden puede acumular una carga máxima de entre 20 y 60.000 voltios, lo que lo convierte en un dispositivo de alta tensión. Inicialmente, el frasco se utilizó en experimentos electrostáticos y, posteriormente, en equipos de alta tensión como transmisores de radio de chispa y máquinas de electroterapia. Los griegos ya conocían la capacidad del ámbar para atraer partículas cuando se frotaba, por lo tanto, casi podríamos llamar esto un conocimiento griego antiguo, pero nunca lo refinaron en algo similar al frasco de Leyden. Planificar operaciones militares a gran escala era un desafío colosal miles de años atrás, cuando nadie había inventado el teléfono o la radio. Diferentes ejércitos encontraron diferentes soluciones, pero Eneas de Grecia propuso una particularmente innovadora hace 2400 años. Su invención fue el telégrafo hidráulico. En la práctica, no era más que una vara en una botella de agua, con mensajes preacordados adjuntos a la vara. Si dos campamentos de soldados necesitaban comunicarse, se señalarían el uno al otro mediante antorchas y, a continuación, quitarían el corcho de la botella.
Cuando el nivel del agua bajaba lo suficiente para revelar el mensaje deseado, se enviaría otra señal de antorcha para informar al otro campamento que volviera a poner el corcho. Siempre que ambos campamentos cumplieran correctamente con sus tareas y estuvieran utilizando telégrafos hidráulicos idénticos, podrían enviarse mensajes básicos. No es exactamente un WhatsApp, pero fue una enorme ventaja para los griegos contra sus enemigos menos sofisticados. Ciertamente era un método de comunicación más rápido y matizado a lo largo de grandes distancias que las señales de humo, que eran la única otra opción en ese momento. Hemos disertado en este vídeo sobre los antiguos romanos, justamente reconocidos por la invención de muchas cosas. No obstante, no fueron ellos los responsables de la concepción de las tuberías de Patara en Turquía, a pesar de que los historiadores han sostenido esta creencia durante décadas. Es comprensible la confusión, dado que las tuberías se extienden entre los lugares de muchas antiguas colonias y avanzadas romanas en la región. Sin embargo, los romanos construyeron sus asentamientos para alinearse con las tuberías. Estas ya estaban allí cuando los romanos llegaron. Los arqueólogos están bastante seguros de esto por varias razones, la más convincente de las cuales es que no existe registro escrito de los romanos creando las tuberías de Patara. Los romanos solían detallar sus hazañas, por lo que es extraño que no mencionaran una maravilla como estas tuberías. El diseño de las tuberías también desentona completamente con el antiguo estilo arquitectónico romano. Se descubrió una columna romana en Patara en 1993, y en la columna se encuentran inscripciones detallando todo lo que los romanos hicieron durante su estancia allí, desde la creación de rutas básicas. Si los romanos no crearon las tuberías, ¿quién habría sido el responsable? La cueva de Cusa en Campobello di Mazara, en Italia, es un lugar fascinante con una rica historia. Los antiguos griegos utilizaron la cantera para extraer piedra caliza unos 150 años antes de ser obligados a abandonarla debido a una invasión de las fuerzas cartaginesas de Aníbal Magón en 409 a.C. Esta partida inesperada resultó en la dejada de las herramientas de los trabajadores y piedras talladas inacabadas. En muchos aspectos, el tiempo se ha detenido en el lugar desde entonces. A pesar del abandono, el sitio permanece como un testimonio de la impresionante habilidad y arte de los griegos. La piedra caliza de la cantera se utilizó para construir muchas de las magníficas estructuras en la antigua ciudad griega cercana de Selinunte. Ahora, los visitantes pueden atestiguar los restos de la antigua cantera y ver unos 60 bloques de piedra caliza tallados dejados atrás, incluyendo columnas enteras que nunca fueron transportadas a su destino previsto. Designada como una zona arqueológica siciliana, la cueva de Cusa ofrece una intrigante visión de la vida y el trabajo de los antiguos griegos, así como una oportunidad única de explorar los restos de una cantera abandonada, que una vez fue una fuente próspera de piedra caliza. Si te atrevieras a visitar el Valle Frigio en Anatolia, en Turquía, encontrarías profundas marcas que cubren el paisaje, extendiéndose por kilómetros. A primera vista, esto puede no parecer extraño, pero el dilema aquí es que estas huellas no pueden de ninguna manera ser restos de vehículos. Están incrustadas en la roca y deben tener millones de años de antigüedad, evidentemente anteriores a la invención de los carruajes y a la misma existencia humana. ¿Qué pudo haber creado estas marcas entonces? Debería ser algo pesado, ya que en sus puntos más profundos, las marcas penetran casi 1 metro en el suelo. Es difícil descartarlas como una peculiaridad geológica, ya que están uniformemente espaciadas, sugiriendo que fueron realizadas de forma artificial. Ante un enigma tan desconcertante, no es sorprendente que algunas personas conjeturen que fueron dejadas por visitantes extraterrestres. La historia de la región indica que las primeras carreteras en Anatolia fueron hechas por los hititas, hace alrededor de 3.600 años, pero estas marcas son mucho más antiguas. Incluso si contradecimos las evidencias y consideramos que podrían haber sido hechas miles de años atrás, en lugar de millones, ¿cómo fueron talladas y con qué propósito? Aquí no hay respuestas. Existen yacimientos históricos increíbles por todo el Perú, algunos de los cuales datan de miles de años. Por lo tanto,
No es sorprendente que algunos de ellos pasen desapercibidos, salvo para los visitantes más informados. Muy pocas personas conocen la prisión de piedra en la diminuta ciudad de Jaquira, situada en lo más profundo de las tierras altas peruanas, pero merece la pena visitarla, en caso de que algún día te encuentres en la región. Nadie parece saber exactamente cuándo se creó la prisión megalítica, pero la teoría más aceptada es que fue utilizada por los primeros invasores españoles que querían mantener a los incas alejados, mientras robaban todo su oro y plata. Algunos incluso creen que los incas esclavizados fueron forzados a construir la prisión, pero la sofisticación y calidad de las puertas y cámaras sugieren lo contrario. Esta puede ser una estructura mucho más antigua, que los españoles simplemente encontraron y decidieron reutilizar. La tecnología de tallado en piedra necesaria para crear estas aberturas en formas tan precisas no debería haber existido en la época en que supuestamente se hicieron. Y aún así, aquí están. Este podría ser otro ejemplo de tecnología antigua que se ha perdido a lo largo de los años. Los antiguos romanos estaban verdaderamente adelantados a su tiempo. Entre sus contribuciones más notables a la civilización se encuentran los acueductos, los sistemas de alcantarillado y las redes de fontanería que distribuían agua a los residentes y eliminaban los residuos. No obstante, durante muchos años, las tuberías han sido objeto de controversia, con algunos sugiriendo que el plomo en las tuberías causó un envenenamiento generalizado por plomo que condujo a la caída del Imperio Romano. Aunque aún no tenemos una respuesta clara a este aspecto, investigaciones recientes han revelado que los romanos comenzaron a usar tuberías de plomo antes de lo que pensábamos. Un equipo de investigadores británicos y franceses extrajo muestras del núcleo de Ostia Antica, una ciudad portuaria de la antigua Roma, ubicada a poco más de 3 kilómetros de la costa. Utilizaron datación por carbono para determinar la edad de cada capa, que proporcionaba un registro de inundaciones en el Tíber y la acumulación de sedimentos. Las capas de suelo proporcionaron un registro detallado del uso de tuberías de plomo, con los investigadores midiendo los niveles de plomo en las capas. Según sus hallazgos, los romanos comenzaron a usar tuberías de plomo ya en 200 años antes de Cristo y dejaron de hacerlo alrededor de 250 después de Cristo, lo cual es más temprano de lo que se creía anteriormente. Visitaremos una de las iglesias más antiguas de Berlín, la Marionkirche, donde los visitantes pueden presenciar una extravagante y festiva escena que parece mezclar a vivos y muertos en una danza macabra. Se trata de un fresco medieval conocido como la Danza de la Muerte, o Totentanz en alemán, que data del año 1485. En él se representan personas de todas las clases sociales danzando con figuras esqueléticas que personifican a la muerte. Esta representación, característica de un movimiento artístico popular en Europa durante la Edad Media, tenía la intención de recordar a las personas su mortalidad e inspirarles a vivir vidas piadosas. Marionkirche es uno de los pocos edificios medievales que quedan en Berlín, y el fresco de la Danza de la Muerte, que se pintó y luego redescubrió durante las renovaciones en 1860, todavía puede verse débilmente hoy en día. La parroquia está recaudando fondos para restaurarlo, y la campaña de recaudación tiene un giro único. Los visitantes pueden comprar azulejos para añadir a un modelo en mosaico del fresco, con los ingresos financiando la restauración del original. Marionkirche alberga también otras obras de arte religioso y funerario, convirtiéndola en un lugar de visita obligada para aquellos interesados en la historia medieval y religiosa. La leyenda del rey Arturo de Inglaterra y sus famosas batallas ha capturado la imaginación de las personas en todo el mundo durante siglos. Una de las batallas más significativas en la mitología artúrica fue la batalla de Comlin, donde Arturo combatió y derrotó a su traicionero sobrino Mordred. Se dice que el sitio de esta batalla se encuentra en Cornwall, donde ahora se erige una piedra del siglo VI inscrita con latín y Ogam. La piedra, que mide más de 2,5 metros de altura, tiene una inscripción parcial que se ha interpretado como la piedra de Latinus. Aquí yace el hijo de Ma. Algunos eruditos la han fechado en el siglo VI, coincidiendo con el tiempo en que se dice que vivió Arturo, lo que añade combustible al debate en torno a su existencia. Los visitantes del lugar pueden explorar los fascinantes sitios medievales de la zona, incluyendo el centro artúrico, el jardín secreto de Lady Falmouth
el pueblo de Melam y un paseo por el sitio de la mítica batalla entre Mordred y Arturo. Un sendero también conduce a través de los lugares de la leyenda artúrica en la zona, partiendo desde Tentacle y terminando en el estanque de Dosmary, donde Arturo encontró la Excalibur. La piedra del rey Arturo no es solo un lugar de mito y leyenda, sino también un testimonio de la historia de la región y de las personas que viven allí. Chipre es un espléndido destino al que dirigirnos, y es allí donde encontraremos el Linos Tou Charilau, también conocido como la prensa de vino de Amados, uno de los más antiguos en la isla, y que ha conservado su apariencia inalterada desde tiempos medievales. Se halla en una diminuta aldea próxima a las montañas de Trudos, cuyo clima resulta propicio para el cultivo de uvas, lo que lo hace también ideal para la producción de exquisitos vinos. La estancia, aunque pequeña, está repleta de calderos, cubas, herramientas ancestrales y, por supuesto, la prensa de vino. Se dice que el primer vino producido aquí fue embotellado hace 800 años. La sala está presidida por una descomunal viga doble que se extiende de un extremo al otro del espacio. Cuando la prensa de vino estaba en funcionamiento, los trabajadores cubrían una amplia bandeja con uvas, colocaban la bandeja bajo un extremo de la viga y las cubrían con tablones. Al girar un gran tornillo, los operarios elevaban una pesada piedra que alzaba el otro extremo de la viga, aplastando las uvas bajo su peso. Este antiguo método de prensado de vino ya no se emplea en Chipre, pero mientras la antigua prensa de vino siga aquí, jamás será olvidada. La estatua de Uda von Wallenstedt en la Catedral de Naumburg es una obra maestra del arte gótico y una figura emblemática de la cultura alemana. La estatua retrata a Uda, esposa del margrave Eckhard II de Meissen, quien falleció sin descendencia. La totalidad de la herencia de Uda se donó a la construcción de la Catedral de Naumburg, y en el siglo XIII se crearon una docena de estatuas de donantes, incluyendo a Uda y su marido, para la catedral. Las estatuas, de tamaño natural, son singulares ya que no representan ni a reyes ni a emperadores, lo que las convierte en una rara y excepcional representación del arte gótico. Pese a la importancia histórica y artística de la estatua, fue instrumentalizada por el régimen nazi, que la usó en sus campañas propagandísticas para promover su ideología aria. No obstante, la estatua también ha tenido un impacto positivo en la cultura popular. La belleza de Uda ha sido comparada con la de la reina Nefertiti y la Venus de Botticelli, y se dice que inspiró a la reina malvada en Blancanieves y los 7 enanitos de Disney. Hoy en día, la estatua sigue atrayendo a numerosos visitantes a la Catedral de Naumburg, donde pueden admirar sus detalles intrincados y su atemporal belleza. En el corazón de los bosques del sureste de Derbyshire, Inglaterra, se encuentra la cueva del ermitaño en Dale Abbey, humilde morada de un solitario panadero de Derby, si se cree en las leyendas. El anónimo ermitaño, según cuentan, fue instruido por la Virgen María en un sueño para llevar una vida de oración solitaria en Deepdale, un valle pantanoso que excavó para crear una cueva en un banco de arenisca. La simple vivienda del ermitaño, con aberturas para ventanas y puertas, contiene ahora una extensa colección de grafitis tallados que se han acumulado a lo largo de los siglos. Al exterior se erigió una pequeña capilla, una de las más pequeñas de Inglaterra, que comparte tejado con una granja adyacente que en su día se utilizó como enfermería para la abadía cercana. El pozo del ermitaño aún puede verse hoy en el cementerio de la iglesia, y las leyendas populares acerca de su historia dieron lugar a la fundación de un monasterio en el lugar en el siglo XIII. El monasterio fue destruido durante la infame disolución de los monasterios por Enrique VII, pero la iglesia alberga un magnífico arco de piedra, y la legendaria ermita perduran como reliquias religiosas. Ljubljana, la capital de Eslovenia, es una ciudad inmersa en la historia y una fascinante arquitectura. Una de estas estructuras inusuales es el túnel Gorinji Trg Predu, que se extiende entre 2 edificios en el centro de la ciudad. Lo llamamos inusual porque ha sobrevivido a pesar de que el propósito para el que fue construido ha quedado obsoleto hace mucho tiempo. Este túnel medieval puede que no conduzca a ninguna parte, pero es un curioso y misterioso portal al pasado. Es uno de los pocos túneles antiguos en la ciudad que no ha sido bloqueado, ya que originalmente se utilizó para ventilación,
y como cortafuegos entre edificios en la Edad Media. Hoy en día, luces decorativas cuelgan del techo del túnel y una placa en varios idiomas explica su propósito, convirtiéndolo en un lugar popular para los visitantes. Aunque es simplemente un medio para proporcionar aire en los edificios y quizás, según una leyenda local, un canal para deshacerse de las aguas residuales, el túnel ha ganado el cariñoso apodo de El Callejón del Popó por parte de los locales. Teniendo esto en cuenta, tiene que ser considerado como una de las atracciones turísticas más extrañas de Eslovenia. El puente Wajnon era una pieza única de la antigua arquitectura china, cuya historia se remonta a un impresionante lapso de 923 años. Este puente de arco de madera se erguía orgulloso durante siglos, sobreviviendo a numerosas reconstrucciones y reparaciones, hasta que encontró su trágico destino en la noche del 6 de agosto de 2022, cuando un devastador incendio lo consumió. El puente, que era el más largo de los puentes de arco de madera que sobreviven en China, medía una impresionante longitud de casi 98 metros y una anchura de casi 5 metros, con 5 pilares que sobresalían de él y 6 pozos excavados a lo largo de su longitud. Estaba hecho de abeto chino, con una complicada disposición de troncos y vigas en cada extremo formando un arco. El puente también contaba con 38 casas en forma de corredor con sillas de puente a ambos lados. A pesar de su importancia cultural, parece que alguien prendió fuego al puente de manera deliberada, lo que llevó a su casi total colapso. La policía del condado de Pingñón investigó la causa del incendio, mientras planeaba la protección y restauración de la obra. La pérdida de esta estructura histórica y asombrosa es un golpe significativo para el patrimonio cultural de China. Incluso si es posible restaurar o restaurar parcialmente el puente, nunca volverá a ser el mismo. Se descubrió un inusual antiguo lugar de entierro en Argentina en agosto de 2022, con los restos de una mujer que fue depositada para su último descanso en una canoa hace casi 900 años. El entierro en la canoa se descubrió cerca de la frontera actual entre Argentina y Chile, y se cree que es tanto el entierro más antiguo conocido de su tipo, como el entierro en canoa más austral de Sudamérica. El hallazgo empuja la práctica del entierro ritual en canoa más al sur de lo que se conocía hasta ahora, pero no nos acerca mucho más a su entendimiento. La teoría predominante actual es que pudo haber sido un medio simbólico para ayudar al viaje de la mujer al más allá. El descubrimiento fue realizado por arqueólogos en Ñoon y Tug, que es un conocido yacimiento arqueológico en las estribaciones patagónicas. Aunque los investigadores creen que el entierro en canoa de la mujer puede estar relacionado con la importancia del agua en su vida, no están seguros de qué causó su muerte. Sin embargo, esperan que este descubrimiento anime a investigar más a fondo a los antepasados de los actuales mapuches y su cultura, de la que todavía tenemos mucho por aprender. El templo de Avanti Swami, situado a orillas del río Jhelum, en Awantipora, Jammu y Cachemira, es un hermoso, aunque en ruinas, templo que alguna vez estuvo dedicado a Shiva y Vishnu. El templo fue construido en el siglo IX por el rey Avantivarman de la dinastía Utpala, pero ahora el lugar es mantenido por el Servicio Arqueológico de la India. Los lugareños tienen un nombre especial para el templo, Pandablari, que significa Casa de los Pandavas. El rey Avantivarman construyó muchos templos hindúes durante su reinado, los cuales fueron en su mayoría destruidos debido a las conquistas musulmanas. El templo de Avanti Swami es un ejemplo superviviente de la antigua arquitectura de los templos de piedra cachemires de aquella época. Cachemira era el centro del shaivismo y la filosofía hindú, y una cuna del aprendizaje y la literatura en sánscrito hasta la conquista musulmana del siglo XIV. Tan impresionante como es a la vista, el templo de Avantaswamy puede que no haya sido único cuando se construyó. Parece ser similar en diseño al anterior templo de Martán, por lo que podría haber sido una copia. Recientemente, los arqueólogos han descubierto 2 murales de hombres de 2 caras con 1400 años de antigüedad en un salón ceremonial perteneciente a la cultura moche en Perú. Los murales están adornados con ricos detalles, incluyendo uno que representa a un hombre sosteniendo un cáliz del que se ven bebiendo colibríes, aludiendo posiblemente al sacrificio y a lo que los expertos se refieren de manera enigmática como los reinos cósmicos en los que creían los moches.
Los artistas podrían haber estado experimentando con cómo mostrar movimiento y capturar dos momentos narrativos simultáneamente. Los murales fueron creados entre los años 550 y 800, cuando la civilización moche florecía en las áreas costeras de Perú. Los moche construyeron templos, practicaron sacrificios humanos y crearon finas obras de arte, incluyendo un famoso par de cálices cerámicos con forma de cabezas humanas. Los hombres de dos caras podrían representar a deidades, pero esto es incierto, ya que parecen completamente humanos, excepto por el hecho de que cada uno tiene dos caras. La ubicación del descubrimiento, que ocurrió en marzo de 2023, es Peña Marca, un complejo arquitectónico situado en el Bajo Valle de Nepeña, en Perú. Los arqueólogos lo han estado estudiando durante más de 60 años, pero a pesar de esas décadas de estudio, gran parte del sitio permanece sin excavar. Continuemos con un asombroso descubrimiento arqueológico realizado en diciembre de 2022 en el distrito de Batton-Derbar, en Lalitpur, Uttar Pradesh, en la India. Mientras cavaban una zanja dentro de los terrenos de Derbar Square, un equipo de arqueólogos liderado por Prakash Darnal descubrió una inscripción de la era Lake Chavi de casi 2 metros de altura debajo de una ventana dorada frente a un templo Bhimson. Las inscripciones, que eran difíciles de leer debido a que habían sido expuestas y dañadas por el cemento, parecen estar compuestas tanto por el guión Lakavi como por el antiguo idioma sánscrito. El grabado incluye un total de 15 filas de inscripciones en el lado derecho de la piedra, con el izquierdo ocupado por grabados de un ciervo y un Dharma chakra. La inscripción tiene 84 centímetros de largo y 51 centímetros de ancho. El nombre Anshu Varma se menciona en el texto con una fecha de junio de 479 d.C., claramente y de manera útil escrita, proporcionando así una edad precisa para el descubrimiento. Este increíble hallazgo revela que el rey Vrishradeva construyó un monasterio en la zona, algo que los historiadores indios nunca supieron antes. Ahora se está buscando dicho monasterio. El templo Sahasrabaju, ubicado en Gwalior, Madhya Pradesh, India, es un impresionante templo gemelo del siglo XI dedicado a Vishnu en su forma Padnam. El templo fue construido en 1093 por el rey Mahipala de la dinastía Kachapakata y se encuentra cerca del fuerte de Gwalior. Aunque en su mayoría está en ruinas y gravemente dañado debido a las diversas invasiones y guerras que han azotado la región a lo largo de los años, la arquitectura y las tallas del templo aún pueden apreciarse incluso en su estado altamente deteriorado. Los elementos sobrevivientes del templo incluyen el pórtico de entrada y el mandapa, mientras que tristemente la torre y el santuario del templo han sido destruidos. El más grande de los templos gemelos presenta una inscripción de la dinastía Koch Japagada, lo que ayuda a confirmar la fecha del templo para el siglo XI. El ornamental exterior del templo está cubierto de tallas, con notables ídolos de Brahma, Vishnu y Saraswati ubicados sobre su puerta de entrada. La arquitectura del templo Sasbahu se considera del estilo norteño indio Bhumija, con pequeños sakaras subordinados dispuestos regularmente como enormes collares de cuentas. Es una hermosa proeza de la arquitectura. Desde una vista aérea, esta increíble invención en Irán parece no ser más que una serie de rugosidades perforadas en el suelo. Esta percepción es engañosa. En realidad, se trata de una enorme estructura interconectada conocida como cariz, una antigua maravilla de la ingeniería hidráulica. Es uno de los mayores ejemplos supervivientes de un sistema de riego conocido como Kanat, una forma de tecnología de transporte de agua que aún se utiliza en algunas partes del mundo hoy en día. Ante la vida en una llanura seca hace 3000 años, los antiguos persas sabían que la única forma de sobrevivir era lograr que el agua llegara hasta ellos. Y eso es precisamente lo que hace el cariz. El sistema consiste en túneles subterráneos que se extienden por kilómetros, conectando pozos con depósitos subterráneos. Los orificios visibles desde arriba proporcionan ventilación a los túneles y también acceso para la recolección de agua. Construir un kanat de tamaño medio llevaría muchos años, dado que todo el trabajo se realizaba con picos y palas. Construir algo del tamaño de cariz debió haber requerido décadas. Sistemas como este todavía existen en Libia, Turkmenistán
Irán y Afganistán. Hemos analizado algunas enigmas de gran envergadura en este vídeo. Este objeto de misteriosa tecnología es bastante más pequeño, aunque no por ello menos digno de mención. Si lo observaras de manera fugaz, asumirías que la escultura de 2200 años es simplemente otra más, entre tantas antiguas representaciones egipcias de aves. Sin embargo, si la observas más detenidamente, verás que, exceptuando los ojos y el pico, guarda mucha más similitud con un avión moderno que con cualquier ave que hayamos visto. Las alas son delgadas, rectas, estilizadas y desprovistas de plumas. La cola también es cuadrada. Si únicamente se asemejara a un avión, podríamos descartar estos aspectos como mera coincidencia, pero la escultura es también aerodinámicamente perfecta. Un equipo de investigación construyó una versión a escala de la escultura durante la década de 1970 y demostró que era capaz de volar y planear. ¿Se trata de un artefacto descontextualizado? ¿O acaso hubo algún fabricante de juguetes egipcio que creó un juguete volador para su hijo, sin darse cuenta de que había inventado un modelo de prueba de aeronave con más de 2000 años de anticipación? Ya hemos estado en Francia una vez en este video, pero regresamos ahora para mostrar una increíble iglesia subterránea. Construir una iglesia subterránea es considerablemente más complejo que erigir una en la superficie, por razones evidentes. Sin embargo, quizás los antiguos constructores vieron en este proyecto la máxima demostración de su fe. Fuera cual fuese su motivación, su labor resultó en la creación de la iglesia subterránea de San Juan, ubicada en Aubeterre-sur-Dronne, la cual es la iglesia subterránea más grande de toda Europa. Científicos y arqueólogos nos informan que la totalidad de la iglesia fue esculpida a mano en una ladera sólida de roca durante el siglo XII. El estilo de la iglesia es un tanto rústico, lo cual es comprensible, dada la técnica empleada para crearla, pero la escala es impresionante. Su salón principal contiene dos enormes columnas sosteniendo un techo de 18 metros de altura, y una escalera tallada a mano permite a los visitantes escalar toda la pared posterior y obtener una vista aérea espectacular del lugar. Los expertos creen que la iglesia fue construida originalmente como un escondite semisecreto para importantes artefactos religiosos. Se dice que el relicario romano en el salón lateral más grande es una reliquia de la Primera Cruzada, y que los 80 sarcófagos en el otro salón lateral contienen los restos de santos y mártires. Ambas afirmaciones son imposibles de corroborar. No existe una respuesta correcta a la pregunta, ¿cuál es el color del cáliz de Licurgo? Puede tener una de dos tonalidades, dependiendo del ángulo desde el que se mire y de la intensidad de la luz en el momento de la observación. Este objeto de interés de 1600 años ha cautivado a aquellos que lo han contemplado durante siglos. El cáliz fue elaborado utilizando vidrio dicroico, capaz de reflejar partículas de luz de maneras diversas. Si una luz es proyectada por detrás del vidrio, este parece ser verde, pero si la luz se proyecta directamente frente a él, el color cambia a rojo. Casi con certeza, quien lo creó entendía los principios del vidrio que estaba utilizando, aunque quizá no sabía por qué se comportaba de tal forma. Los arqueólogos nunca han encontrado nada similar, lo cual puede que no sea una sorpresa, dada la delicadeza del cáliz. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que solo un antiguo artesano romano comprendiera el potencial del vidrio y cómo crear a partir de él maravillosas piezas. Al morir, el secreto de cómo fabricar objetos como este posiblemente se llevó a la tumba con él. Existe una considerable cantidad de conjeturas científicas implicadas en la datación de los monumentos esculpidos en roca de Gopashal en Madhya Pradesh, India. Las inscripciones, a veces conocidas como los monumentos Parvajaina de Gopashal, podrían haber sido creadas tan remotamente como en el VII siglo o tan recientemente como en el siglo XV. El hecho de que los científicos no puedan ser más precisos que eso es una señal de cuán poco sabemos acerca de estas hermosas decoraciones que adornan las paredes de la fortaleza de Gwalior. Los expertos nos informan que la mayoría de las esculturas retratan a los Tirthankaras en su tradicional pose sentada Padmasana, aunque también existen otras que los muestran en una postura de pie conocida como Kayotsarga. Todas las esculturas están desnudas, lo cual es común en la iconografía Jain.
Los santuarios Jain en roca existen en otras partes de la India, pero ninguno con tantas estatuas monumentales como este sitio. Es casi como si los Jain intentaran transformar todo el acantilado en un enorme santuario. Los registros históricos muestran que el emperador mogol Babur ordenó la mutilación de las estatuas en 1527, pero la comunidad Jain finalmente las restauró, añadiendo nuevas cabezas de estuco. Nuestra siguiente antigüedad es también conocida por más de un nombre. La mayoría de la gente la llama tumba de Absalón, pero a veces también se le llama pilar de Absalón. Independientemente de cómo prefieras referirte a ella, la encontrarás en el Valle de Kidron, en Jerusalén. Rodeado de misterio se encuentran los orígenes de este monumental sepulcro esculpido en piedra, notable por su techo cónico. La asociación con Absalón, hijo del rey David, proviene de una antigua tradición. Sin embargo, arqueólogos y científicos contemporáneos sostienen que tal asociación no es posible. Se dice que Absalón vivió y murió hace aproximadamente 3000 años, mientras que la tumba no podría haber sido construida antes del primer siglo. Además, solo la mitad inferior del monumento es una tumba. La mitad superior es un nefesh, una especie de monumento funerario, y probablemente conmemora a las personas enterradas en las cuevas adyacentes, así como a quien quiera que estuviera enterrado en su mitad inferior. La cámara funeraria contiene efectivamente 3 sitios de entierro, pero desconocemos quién fue realmente enterrado en cualquiera de ellos. El pilar de Absalón fue evidentemente erigido para personas de gran importancia, pero quizás nunca sepamos quiénes eran esas personas. Descubrir cómo fabricar y moldear el acero representó una innovación tecnológica crucial para nuestros antepasados, pero ¿cuándo tuvo lugar tal avance? Evidencias sugieren que sucedió mucho antes de lo que los libros de historia indican. Lo decimos porque existen pruebas de uso de grapas metálicas en varios templos antiguos y megalitos, desde lugares tan distantes como Camboya en Perú y el antiguo Egipto, datados de miles de años. La evidencia arqueológica sugiere que pequeñas grapas metálicas se utilizaban para unir grandes bloques de piedra, incluso en edificios tan famosos como el Partenón en Atenas. Sin embargo, los historiadores tienden a pasar por alto las pruebas, pues no pueden explicarlas. Las marcas de las grapas pueden verse claramente en diversas piedras contiguas en construcciones antiguas significativas, como es obvio en estas imágenes, pero el acero en sí mismo hace tiempo que desapareció. La explicación más plausible es que el material fue robado o utilizado en otros proyectos de construcción mucho después de la construcción de los megalitos, pero las marcas permanecen en el lugar como testimonio de que un día estuvieron allí. Análisis de lo que parecen ser marcas de grapas en Puma Punku han revelado trazas de platino, un metal que solo se funde a temperaturas superiores a 1700 grados Celsius. Cómo nuestros antiguos ancestros lograron alcanzar tal temperatura, sin hablar de utilizarla en sus proyectos de construcción. La humanidad comenzó a cosechar aceite de oliva de forma intencionada hace aproximadamente 5000 años. El proceso involucra el cultivo de olivos, la recolección de las aceitunas en septiembre, su trituración en una prensa y la posterior recolección del jugo dorado que se desprende. En la antigüedad, el aceite de oliva se utilizaba para casi todo. Servía como aceite de cocina, pero también como combustible para las lámparas. Se empleaba para la elaboración de jabón, pero también para la producción de medicamentos. Hoy en día, el aceite de oliva sigue siendo el ingrediente más esencial en la mayoría de las cocinas del Medio Oriente. Los procesos implicados en la creación del aceite de oliva han evolucionado a lo largo del tiempo, y podemos observar los restos de una de las prensas de aceite antiguas más sofisticadas en lo que queda de una casa de 4 estancias cerca del palacio de Tel Hazor en Israel. Partes de la antigua máquina han sido reconstruidas para que el proceso pueda ser demostrado a los turistas, pero el corazón de la prensa de aceite tiene aproximadamente 2800 años. Es una prensa de palanca de un tipo que se mantendría en uso común durante los próximos 8 siglos. Los pesos de piedra empujan la palanca hacia abajo, ejerciendo fuerza sobre una piedra plana que aplasta una cesta llena de aceitunas. Puede parecer primitivo, pero era efectivo. A escasos kilómetros al este de la pintoresca ciudad portuaria de Saint-Malo, a lo largo de la costa Esmeralda de Bretaña,
se halla el encantador sitio de las rocas esculpidas de Roteneuf. Observemos cómo surgió este jardín de esculturas costeras. El Abbé Furet vivió en el siglo XIX, pero sufrió un grave derrame cerebral a los 55 años, privándolo del uso de un lado de su cuerpo y dejándolo sordo y mudo. Se convirtió en ermitaño y vivió entre los acantilados de Roteneuf, utilizando el único lado sano de su cuerpo para esculpir extrañas formas en las rocas. Comenzó en 1894 y continuó por más de 16 años. Se cree que también creó una galería subterránea de figuras de madera, pero fueron casi totalmente destruidas por un incendio en 1944. Existen más de 300 únicas esculturas de piedra en el sitio, muchas de las cuales se dice que fueron inspiradas por cuentos folclóricos de una familia de piratas llamada Roteneuf, cuyo nombre bautiza la región. Eran pescadores y contrabandistas de los siglos XV y XVI. Se decía que poseían una visión sobrehumana que les permitía ver a través del mar por kilómetros. Las historias son fantasiosas, pero las esculturas son fantásticas, especialmente cuando se considera que fueron creadas por un hombre con un solo brazo. Desplacémonos ahora hacia algo realmente impresionante en términos de sofisticación y magnitud: la cantera de Yangshan en China, de donde se extrajo la mayor parte de la piedra utilizada en los grandes monumentos de Nankín. Sin embargo, no todas las piedras que se extrajeron, cortaron y moldearon aquí fueron transportadas a otros lugares. Algunas, como la colosal estela inacabada, permanecen aún en el lugar. La historia nos relata que la creación de la estela fue ordenada por el emperador Zhongle en el siglo XV, quien deseaba utilizarla en un monumento para honrar a su progenitor en el mausoleo de Ming Xiaoling. Los trabajadores lograron esculpir la cabeza, la base y el cuerpo de la estela antes de aparentemente abandonar, seguramente asombrados por la grandiosidad de su creación. El cuerpo mide 9 metros de ancho, 4 metros y medio de grosor y 45 metros de altura. Casi no tenemos idea de cómo podrían haber esculpido algo tan inmenso, y sabemos que sería imposible transportarlo. No podemos evitar preguntarnos qué los convenció de que algo así debería ser posible en primer lugar. Si la pretensión de este vídeo es abordar culturas antiguas y sus notables logros tecnológicos, sería un descuido de nuestra parte no mencionar la milenaria cultura inca de América del Sur. ¿Cómo pudieron hace 3.500 años esculpir un acueducto cuadrado en una roca volcánica 1.000 metros sobre el nivel del mar, en Cajamarca, Perú? Quizás sea la obra de una civilización avanzada que precedió a los incas, pero que no dejó huellas en la región que nos ayuden a identificarla. Incluso el nombre del lugar, Cumbemayo, que significa río angosto, no nos proporciona pistas sobre quién creó la estructura más antigua construida por el hombre en toda América del Sur. El acueducto, esculpido con precisión, conduce el agua del deshielo montaña abajo, hasta las ciudades en los valles áridos al pie de la montaña. Una obra de ingenio que nos lleva a cuestionar si los monjes de piedra, pilares volcánicos de 18 metros de altura que supuestamente aparecen naturalmente sobre el acueducto, serían realmente naturales. Diversas narraciones y leyendas se entrelazan en Azerbaiyán respecto a la verdadera cuna y naturaleza de la Torre de la Doncella en Bakú. Resulta desalentador que ninguna de ellas nos acerque a la historia auténtica detrás de este monumento. Bakú es una ciudad milenaria amurallada, y la Torre de la Doncella es la construcción más vetusta dentro de sus confines. Tan añeja es que nadie puede afirmar con certeza cuándo fue erigida o qué nombre le fue otorgado por sus arquitectos. Las suposiciones más fundamentadas sugieren que es una obra del siglo XII, pero hay una distinción notable entre las piedras que constituyen los 3 primeros pisos de la edificación y aquellas que componen el resto. Esos 3 niveles inferiores probablemente tienen más de 2.500 años, tal vez incluso más. Esto haría a la torre más antigua que el islamismo mismo, lo que indica que, si se trata de una construcción religiosa, probablemente fue erigida por zoroastrianos. Alternativamente, podría haber sido un observatorio, ya que las salientes de piedra que sobresalen de la torre se correlacionan con las etapas superiores e inferiores del ciclo lunar. El nombre de la Torre de la Doncella proviene de una leyenda sobre la hija de un rey que, para escapar de un matrimonio concertado, habría saltado desde la cima de la torre hasta la muerte. No obstante,
No existen evidencias históricas que respalden esta narrativa. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro.